¿Cómo están? Estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro Presente, Jado. ídolos de la afición. ¿Cómo están, amigos? Aquí, revista Mac Deportes, Jaime Medrano, trayendo un episodio más de Hablemos de Deporte con Jaime Medrano. Y por el más patrio traemos este tema bastante interesante acerca de uno de los deportes insignia de México, como es la lucha libre. Fíjate que la lucha libre, hola, ¿cómo están? Soy Carlos Alberto Revalos Vallejo y te voy a quitar la máscara. Tengo una máscara que hace tiempo la Parca le autografió a mi hijo, a Carlos Mario, quien le manda un saludo, a Miguel también. Y la lucha libre pues es parte de nuestra cultura. Ahora sí que no sé qué sería de México sin la lucha libre o de la lucha libre sin México, pues por todo lo que representa, tanto como deporte como una parte de nuestra cultura. Sí, exacto, es todo lo que envuelve de este fenómeno social que alguna vez, como aquí lo vamos a hablar, inició hace, pues sí se podría decir casi 80 años, 90, Y mucho antes. Y la lucha libre pues ha quedado inmortalizada en el cine, en el teatro, en novelas. Ahora sí que hay referente, hay demasiada tela de dónde cortar, y más de la lucha libre mexicana, porque si hablamos de la que se practica en Estados Unidos, pues es más marketing que espectáculo, y ha rebasado tantas fronteras la lucha libre mexicana que incluso en Japón se llevaban a nuestros luchadores, pues por lo que representaban, el espectáculo que daban a nuestros luchadores. Sí, un caso puede ser como allá en Japón, Mil Máscaras, que triunfó por mucho tiempo. Y justo eso vamos a hablar ahorita que hablas acerca del marketing también que envuelve la lucha estadounidense. También es cierto que vamos a hablar del marketing, de todo ese impacto que tuvo también en la lucha libre mexicana y todo su impacto social, razones, etcétera. Y vamos a hablar específicamente de la época dorada de 1940 a 1970. Y la pregunta es, ¿por qué la lucha libre en esa época fue tan icónica y estuvo tan plasmada en la sociedad mexicana? Así que aquí traigo una información recabada, vaya, de distintas fuentes en la que vamos a leerles un poco acerca de este tema, y pues vamos a concluir al final, obviamente, acerca de todo lo que vamos a hablar, vaya. Bueno, en la década de los 40 surgen dos causantes que parecen no tener relación, pero son sucesos importantísimos para esos años. La primera es el milagro mexicano. El milagro mexicano es un aumento en la economía de nuestro país que duró también más o menos 30 años, contemporáneo de la lucha libre a su época dorada. Y que es cuando estamos hablando de la época de oro del cine mexicano también. También bastante curioso todo eso, porque el mundo se encontraba sucumbido en una crisis a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que culminó en 1945. Entonces la economía de México, que era una economía de los emergentes, pues tiene un progreso, y eso impactó en todos los ámbitos, en el cine, en el deporte, y ahí se ve el reflejo en la lucha libre. Sí, claro, México pasó de ser un país en el que se podía vivir a duras penas o se batallaba. No digo que actualmente no se batalla, obviamente, pero pasó de ser un país en el que no existía la esperanza a ser un país en el que de la nada empieza a subir económicamente y se dispara todo este tema. Surgen también muchos programas sociales, surge una tranquilidad después de la Revolución Mexicana, que fue en la década de 1910. Vivimos la Revolución Mexicana, y luego la famosa cristiana. Queriendo y no, México tuvo una ligera participación en la Segunda Guerra Mundial, aunque no fue menos el impacto económico que
que social. Entonces ahí es donde empiezan a darse pinceladas pues de mejoría, de estabilidad. Sí, mucho tiene que ver que existe esa estabilidad financiera y la gente ya se puede pagar con más constancia un espectáculo que antes probablemente no lo podían hacer, como es el caso también de el inicio de la liga de fútbol profesional, más o menos también por los años 40 a finales, que también son espectáculos que surgen a raíz de que había una estabilidad económica también, había mucha gente que ya tenía el dinero suficiente para pagar esos espectáculos, y sobre todo surge el inicio de esta llamada época dorada de la lucha libre en la Arena Coliseo el 2 de abril de 1943. Se puede decir que la Arena Coliseo viene siendo la catedral de la lucha libre mexicana. Posteriormente, retomando pues, nace la Arena México, nace el Toreo de Cuatro Caminos, en donde son dos empresas muy diferentes, pero se puede decir se reafirma que la Arena Coliseo, donde también se dieron grandes batallas de boxeo y de lucha libre, pues es la catedral del deporte de los costalazos, de la lucha libre mexicana. Esta Arena Coliseo es donde inicia todo este recorrido grande, donde de hecho el que inaugura la arena es el Santo, el enmascarado de plata, y se enfrenta al Tarzán López, otro reconocido luchador de esa época. El Santo pues es el referente, pues, o sea, si hablamos de un ícono de la lucha libre mexicana, pues es el Santo. Yo creo que después del Santo, Blue Demon, y de Blue Demon pues ya empiezan, no sé, Mil Máscaras, Lisma, Atlantis, pero sí los que marcaron pauta pues, y más por su presencia en el cine, el Santo y Blue Demon. De hecho el Santo pues es una marca registrada, es una marca reconocida que se sigue explotando. Actualmente está el hijo del Santo, se hablaba ya. Tengo tiempo que no le doy seguimiento ya a la lucha libre. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que antes, la actual. Pero se hablaba que estaba el nieto del Santo. Pero creo que por ahí hay un litigio entre el hijo y el nieto, que no es el nieto, que es un sobrino, y que no tenían derecho a usar el nombre, pues, ¿no? Ahora sí que ya estaríamos viendo, o nos vamos a quedar con las ganas de ver a una tercera generación del enmascarado de plata. Sí, o sea, exacto, es eso de que tú dices de que es una marca registrada, y a pesar de que ya han pasado muchísimos años inclusive de que se estrenaron las primeras películas del Santo, siguen siendo bastante populares y siguen siendo inclusive cine de culto en algunos países europeos. Entonces hay unas películas que una creo que es de culto, no me acuerdo si la del Santo contra las mujeres vampiro o algo así, pero sí tiene su referencia pues en el cine, y sobre todo en la época de oro del cine mexicano, ¿no? Sí, es cine de culto. Y mira, vamos te voy a citar también un artículo del Universal bastante bueno. Les voy a poner ahí el link de la descripción acerca del artículo. Y es muy interesante también esto que hablan de por qué la lucha libre tuvo bastante éxito. La máscara, el misticismo, los primeros cómics, radionovelas, superhéroes y la estabilidad económica de los mexicanos para poder costear un entretenimiento semana a semana fueron clave para que se pudiera asentar tan popularmente como se pudo. También el cine tuvo que ver en esa manera de fijar una figura como lo fueron los luchadores y una esperanza en ellos. Algo así como los estadounidenses lo hacían con Superman o con Batman, ya que a diferencia de los estadounidenses, esta figura que terminó siendo todo un luchador o todo un héroe, un emblema, inclusive se puede decir un emblema de la justicia como lo fue el Santo para muchos, un emblema de la bondad, del lado de los técnicos. Es eso lo que significaba, o sea, y al final de cuentas, a diferencia de los héroes estadounidenses, al Santo lo podías ver cada que había una función de lucha libre. O sea, superhéroe era 100% real y marcó
marcó como un símbolo de esperanza, vaya, para una población mexicana que poco a poco se estaba levantando de tiempos turbulentos. Fíjate que hay unos antecedentes del origen de la lucha libre mexicana que se remontan a 1863, durante la intervención francesa en México. Enrique Ugartechea, primer luchador mexicano, desarrolló e inventó la lucha libre mexicana a partir de la lucha grecorromana. Posteriormente, en 1910, que estamos hablando ya 40 años después, el italiano Giovanni Relevestich ingresa a México con su empresa, la cual es una compañía teatral. Al mismo tiempo, Antonio Fournier trae el Teatro Colón, a cuyas filas pertenecen tal vez los que son los primeros luchadores, luchadores que participaron en México, como el Conde Coma, cuyo verdadero nombre era Mitsuyo Maeda, quien es considerado el precursor del jiu-jitsu brasileño. O sea, fíjate cómo la lucha libre fue permeando en artes marciales, y en todo caso los modernos espectáculos de artes marciales mixtas. Y también aparecía Nabutaka. El enfrentamiento entre las dos empresas causa revuelo entre la población, generando un jugoso negocio. Pues a la gente le encanta ir a la lucha libre, le encanta ir a gritar. Es una forma de desestresarte. ¿Por qué? Porque estás con el luchador. Obviamente los que más les va con las gritas o con las groserías, pues a los rudos, pues, En 1921, Constable Marín arriba a México con su empresa, presentando a León Navarro, quien había sido campeón de peso medio en Europa, junto con el Romano Son y otros más. 2 años después volvió a México trayendo al japonés Kawamura, quien junto con Hércules Samson actuó en el Frontón Nacional. Creo que el Frontón Nacional está a un costado del Monumento a la Revolución, si mi memoria no me falla, sino alguien que nos corrija, después hacemos la aclaración. Y ya en septiembre de 1933, tú traes ese dato, Salvador Lutero González funda la empresa mexicana de lucha libre, lo que hoy viene siendo el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que se puede decir la primera empresa mexicana en este ramo, y que en la actualidad sigue. Creo que el Consejo Mundial alternaba tanto en la Arena México como en el Coliseo. En la Arena México creo que los buenos espectáculos eran los viernes en la noche, y en el Coliseo los domingos, porque los sábados eran de boxe, Sí, exacto. Hay un antecedente, obviamente, antes del inicio de la época dorada, que es lo que sienta las bases para que ahora sí la lucha libre brille en todo su esplendor. Y seguimos con este artículo, y aquí también tiene como ya te dije, las razones de por qué a la gente le gustó tanto la lucha libre. Y ahora vamos a profundizar un poquito más. Como dije, el primer factor, la máscara. La máscara tiene un significado más profundo. Las culturas prehispánicas, como los aztecas y otras civilizaciones, las usaban al momento de pelear o librar una guerra. Como bien podemos ubicar obviamente en el tiempo. Pues de hecho las máscaras, aunque no como estas, pues, porque eran antes de hierro, de otros materiales, vienen desde la época de los gladiadores, ¿te acuerdas? Sí, sí. Desde la época de los gladiadores ellos usaban ya máscaras, obviamente no tan cómodas estas como de tela, o que son otro tipo de telas más cómodas. Antes eran hierro forjado, del material que viene de esa época, pues. Sí, porque al final de cuentas era para sobrevivir, para si en caso de recibir un espadazo, que ese hierro pudiera evitar que la espada tocara la cara, obviamente. Y en el caso de México prehispánico, pues la máscara como tal era pintura en la cara. Sí, pintura, o también penachos, también cosas de animales, pieles de animales que ellos mismos cazaban, así. Pero sí eran más pinturas, pues. De ahí puede ser otro origen, pues, en la actualidad, Sí, y por eso a eso vamos, de que al momento de librar una guerra era más atemorizante, daba un misticismo mayor. Había obviamente los famosos guerreros jaguares que entraban con una cabeza de jaguar cortada, y era como una especie de máscara, una especie de gorro, y obviamente daba un aspecto mucho mayor, o de
o de más respeto. Y era un poco más también dancístico, pues, porque eran una especie de ofrendas a sus dioses, pues salían vestidos con la cabeza del venado, del jaguar, de la onza, y salían bailando con estos, ¿cómo se llama? Como tipo sonajas que se ponían en las piernas, y eran sus rituales, ¿no? Sí, claro. Y también eso tiene que ver con que esto no se dista del significado contemporáneo, porque al final de cuentas la lucha también obviamente ya el chiste ya no es como antes de que se libraba una guerra y tenías que matar al enemigo, sino que ahora, o sea, el chiste es por el mismo espectáculo, por el mismo show también, lucir obviamente más escalofriante, más fuerte, más, o sea, con un misticismo mucho mayor, y eso es lo que a la gente le gustó de primera también, que no sabías quién era quien se ocultaba detrás de esa máscara. Tú podías ver en la arena a Blue Demon, por ejemplo, y no sabías quién era Blue Demon en realidad, solo sabías el alter ego de esa imagen, y por eso también generó muchas intrigas. Fíjate, una anécdota, hace tiempo vinieron a luchar aquí a Colima Mil Máscaras, Canek y creo que eran Dos Caras. Ya eran luchadores enormes, fuertes, marcados. Ellos eran de la empresa independiente, siempre se desarrollaron en el Torneo de Cuatro Caminos, que ya no existe, en la Ciudad de México. Y un día, ese día que iban a luchar, fueron a un programa de televisión, llegaron con sus máscaras, se fueron, se los quitaron, y en el centro encuentro a tres señores así, con aspecto de turista, pero pues luego reconoces, son ellos, no tienen máscara, pero por el físico, pues, o sea, porque señores así con mucho trabajo físico, y dije, pues ahí van Mil Máscaras, Canek y Dos Caras, pero sin sus máscaras, pues, pero sí, el misterio que les envuelve esa máscara, pues, o sea, hay luchadores que han perdido su máscara y han tenido que renacer con otro nombre para seguir usando otra máscara, pues, ¿eh? Sí, claro, es el caso, no sé, muy contemporáneo de Dr. Wagner Jr. que perdió su máscara y hasta tuvo que renacer un nuevo personaje. Pero desde ese entonces, desde la década de los 40, o sea, obviamente a todos nos gusta la intriga. Y también y pues obviamente eso envuelve mucho de que siempre también de que en ese entonces inician algunos programas como de misterio, radionovelas así. Y también hay que mencionarlo que actualmente es muy difícil llevar una identidad por las redes sociales y por la comodidad de los atletas. Y como bien es sabido, o sea, no sé, ahorita el enmascarado más famoso del mundo, por ejemplo, podríamos decir que actualmente puede ser Rey Mysterio de la WWE, que es el enmascarado más famoso del mundo, que pues desde hace años perdió su máscara y pues, o sea, más bien había perdido la máscara, la volvió a recuperar, actualmente la usa, pero pues ya todos conocen su rostro, pues. Se puede decir que los más conocidos ahorita, porque juega mucho también ya que estamos en el tiempo de las redes sociales, pues lo que digas aquí se escucha en Rusia, lo que digas en Rusia se escucha en Japón, y casi al momento, pues. Entonces, y aparte de que volvemos a comentar que la lucha libre en Estados Unidos, aparte que es un espectáculo, un show, tiene mucho marketing, demasiado marketing. Por ejemplo, puedes ver desde de Rey Mysterio o de otro luchador, o de John Cena, hasta en películas como El Santo, como Blue Demon, pues tiene su cereal, tiene, yo creo que hasta su marca de bermudas y sus monitos especiales, porque te acuerdas aquí los monitos que vendían a los luchadores de plásticos que estaban así siempre, y con su ring, es un arte, pues, ya, pues en Estados Unidos los de la WWE, que antes creo que era la WWF, sí, la WWF, pues ya hasta los rines son de 8 patas, son octágonos ya. Los monos se mueven, son hasta elásticos, o sea, ahí... Y mucho tiene que ver eso también,
es muy comparable el triunfo global que está ganando la WWE en ese entonces. A nivel escala puede ser, o sea, comparable en el sentido de lo que pasó aquí en México hace años, porque los luchadores de allá, de Estados Unidos, están metidos en todos los medios. Haz de cuenta que ahorita la WWE es como la famosa ola británica de rock en los 60s y 70s que invadió todo el mundo. Ahora la WWE es esa ola de show, de lucha libre que está invadiendo todo el mundo, con las libretas, con los monitos, con el cereal, con las gorras, con todos los souvenirs sabidos y por haber, o sea, la ropa. Sí, la ropa, o sea, lo encuentras en todas partes, pues. Vamos a retomar ahorita unos datos históricos. Okay. El Rayo de Jalisco Jr. es el luchador, el 10º luchador en el puesto que ganó 12 máscaras en su vida de luchador. Creo que falleció hace poco el Rayo de Jalisco, no recuerdo. Sí, el Rayo de Jalisco falleció hace poco. Huracán Ramírez tiene 13 máscaras en su haber. Blue Panther, el maestro Blue Panther, 14 máscaras. Él ganó 14 máscaras, fíjate. Apostó su máscara y ganó 14 veces. Atlantis ganó 15 máscaras. La Parca ganó 16 máscaras. Creo que la Parca ahorita tiene un litigio con su nombre, ¿no? Porque no sé qué pleito jurídico hay que no puede ser su nombre o alguien más lo está usando. Es lo malo de lucha libre, pues a veces alguien se aviva y registra tu nombre y es que actualmente ya ves que está es bastante común que la empresa a la que tú perteneces se quede con los derechos del nombre para explotarlos en marca, y por eso muchas veces inclusive pasa en la WWE que cuando un luchador se va de la compañía se tiene que cambiar el nombre y deja su nombre ahí. Sí, deja su nombre ahí, su identidad. porque no sé, pasó por ejemplo un caso contemporáneo, puede ser un luchador, John Morrison, que pelea en la WWE, que se llamó aquí en México John Mundo, en Japón John no sé qué, en otro no sé me faltó John Connor como Terminator. Hubiera sido una buena idea. Fíjate, el Santo está en quinto lugar con 17 máscaras ganadas. El Hijo del Santo lleva 29 máscaras. No sé si el Hijo del Santo ya se retiró o de repente sí se avienta sus luchitos, ¿no? Creo que sí, ha aparecido espontáneamente últimamente, pero ya ves que a finales de los 90 estuvo muy activo y también un excelente ahorita luchador. anda más activo en redes sociales, en otro tipo de acciones, pues peleándose porque alguien usó su nombre y todo eso, ¿no? De hecho, el otro le hicieron el famoso meme del perrito viejo y el perrito nuevo, ¿no? Sí, del Santo. Por el nombre, ¿eh? Luego el villano tercero ganó 34 máscaras. Super Muñeco, fíjate, Super Muñeco ganó. ¿Tú lo llegaste a ver a Super Muñeco? ¿No te acuerdas de la máscara de Super Muñeco? No. Era una máscara, pero por arriba estaba destapada, entonces le veían todas las greñas al Super Muñeco, ¿eh? Ganó 86 máscaras Super Muñeco, ¿eh? Ese es el famoso Super Muñeco. Okay. No sé si se alcanza a ver, si tienes chance de poner una foto, ¿eh? Y Estrella Blanca, que fue un luchador muy famoso en los 80, ganó 125 máscaras. Es el que tiene el récord. 125, imagínate en promedio, yo creo que se aventaba cada 15 días una lucha de máscaras. Máscara contra ¿qué? Máscara. Y hay que agregar eso, sí, también ganaron cabelleras también, pues, ¿no? Porque el Hijo del Santo tuvo una gran rivalidad con el Negro Casas. Con el Negro Casas se dan unas épicas batallas y se daban con todo. Y el Hijo del Santo, fíjate, era de los independientes, era de los del Toreo de Cuatro Caminos, no era de los del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿eh? Fíjate que hace tiempo vi que el Consejo Mundial también hizo una buena estrategia de marketing a la que nos falta mucho por acostumbrarnos en nuestro país, y sí llega a ver, fíjate, hasta en la marca de libretas había portadas de luchadores mexicanos. Creo que sí llegué a ver de Dr. Wagner y etcétera, pero no me acuerdo muy bien. Pero sí. Es bueno eso, pues. Sí, es involucrar todo tu merchandising, pues. Pero bueno, vamos a continuar con otra vez vamos a meternos a lo histórico, que es como ya te dije, pues la esperanza de la posguerra llegó en un México que después de años
no se enfrentaba a ningún periodo sangriento, muy raro de México, por cierto, porque después de la época de independencia fueron muchos años en los que hubo conflictos bélicos con Estados Unidos, con Francia, con nosotros mismos, con todo el mundo. Y entonces, en este punto, es un México en paz, en teoría. O sea, es un México que no se enfrentaba a una situación mayor bélica entre nosotros mismos o contra otro país, y fue algo que más o menos asentó entonces a México lo que fue también de que pues ya no solo era sobrevivir, sino que ya se podía costear más lujos de entretenimiento y de más y de cosas que no impensables 20 años atrás. Y entonces vamos a hablar de que entonces, al ser una época más calmada, la fantasía y las historias de ficción ya empezaron a llegar a los medios de comunicación, que empezaron a ser fructíferas a finales de los 40 y inicios de los 50. De hecho, en los 50 es cuando se marca como la época dorada de la lucha libre profesional, con íconos como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, El Cavernario Galindo, El Rayo de Jalisco y Huracán Ramírez. Ellos eran así como lo son para los niños actuales, como los héroes de la infancia, pues, o sea, héroes emergentes que ocupaba la sociedad mexicana. Entonces, pues, hicieron películas de ellos, hicieron hasta la canción, ya ves. Esa canción sí, famosa. Sí, ellos popularizaron también esa canción. Bueno, más bien la canción inspirada en ellos, obviamente. Pero sí, o sea, es lo que yo también te digo, porque también surgen como bien, o sea, otros tipos de entretenimientos como son los cómics. En ese año se empiezan a popularizar en México, que Tagua, El Hombre Gacela, Memín Pingüín, y pues también el Santo, una revista atómica que era la revista oficial del Enmascarado de Plata, su cómic oficial. Y es a lo que vamos también con el marketing que manejan distintas empresas de lucha libre allá en Estados Unidos, que es de que envuelven a sus ídolos en la cultura popular. Y también llega otro héroe famoso, pues ya en los 60s, que es Calimán, y también algo que tiene que ver mucho con el cine de luchadores, que creo que todos se dan cuenta que son historias también mucho de ciencia ficción. O sea, son historias en las que presentan a un bueno o a un luchador, como lo es el Santo, peleando contra algo sobrenatural, que puede ser las momias de Guanajuato. Una momia de Guanajuato. Sí, pues una momia de Guanajuato. O las mujeres vampiro. O una mujer vampiro, o los marcianos. Y entonces, mucho tiene que ver con la época. Yo creo que de ahí Stan Lee se ha de ver basado para crear sus personajes, ¿no? Sí, es que es bastante curioso, porque también las películas se inspiran en producciones de Hollywood. De que en ese entonces la ciencia ficción en el cine hollywoodense es cuando empieza a tener un auge, algo así como las películas de zombies de los 90 o de los 2000, que sale Soy Leyenda, bueno, ya más reciente Guerra Mundial Z, pero muchísimas producciones de zombies salen en los 90 y los 2000, algo así. ¿Cómo se llamaba la serie de Fox? La de los lunes por la noche. The Walking Dead también. Eso también es zombies, ¿eh? Sí. Esa mera The Walking Dead. Y salen muchísimas películas en la década de los 90 y los 2000, así como sucede en estos años 40, 50, también salen muchas películas de ciencia ficción que involucran monstruos, aliens, pues distintas monstruos o seres desconocidos, pues. Fíjate que ya después, ya en los 80s, empiezan a surgir una nueva camada de luchadores. El Perro Aguayo, Tinieblas, Lobo Rubio, Mocho Cota. Y es cuando empiezan a llegar también los luchadores asiáticos, los japoneses principalmente, como Kung Fu, Kato Kun Lee y Blackman. Ya cuando empieza la lucha libre mexicana a romper paradigmas
y a visitar otros países. Lo que también es cierto que hace que esto ocurra es porque la New Japan Pro Wrestling, que es la empresa japonesa, también empieza a tener un crecimiento mucho mayor y se puede costear a tener figuras internacionales, como lo es el caso de Mil Máscaras, el estadounidense Hulk Hogan, que va a pelear allá a Japón también. Hulk Hogan de la WWF, ¿no? Sí, era desde ese tiempo la WWF. Sí, Hulk Hogan también va a pelear allá a Japón. Y hay muchos... Oye, Hulk Hogan ya se retiró, pero hizo hasta películas y todo también. Lo he visto luchar, se han todos sus luchitos últimamente también, ¿no? Contemporáneamente sí tuvo, ya ves que él es más o menos de los 80, ¿eh? Ajá. Pero sí a finales de los 2000 todavía tuvo 2008, 2007 participaciones, pues, pero sí, o sea, es alguien que ha querido estar involucrado todavía. Y que va a estar involucrado porque pues es un ícono estadounidense, un ícono gringo de la lucha libre, pues hizo lo que viene siendo en la actualidad, o bueno, lo que viene siendo John Cena en el 2000 al 2010 más o menos, lo era Hulk Hogan en los 80, ¿no? Sí, es mucho comparable eso de lo que mencionan los estadounidenses de que la Hoganmanía con la C-Nation, que es la Hoganmanía era como la época de Hulk Hogan y en el cada década sale un luchador, así más o menos en promedio. Sí, y o sea, una estrella que pueda cargar. Que le exprimen todo, hasta películas, seriales. Claro, que hasta papel del baño debe haber sacado. Pues sí, inclusive John Cena pues está involucrado en producciones de Suicide Squad, de películas, pues en su momento, más bien John Cena se podría decir que es del 2006 al 2014, 2015, ajá, porque el ícono de los finales de los 90 se podría decir que es La Roca. La Roca todavía, que ya se ha dedicado más a la actuación, ¿eh? Sí, La Roca, que todavía en 2015 tuvo una pelea con John Cena. Pues, hay rivalidad entre ellos, ¿no? Pues son sí, o sea, se puede decir que sí. Tuvieron una aparición en un WrestleMania, pero los dos, o sea, son como iconos muy marcados de época moderna allá en Estados Unidos y del mundo, pues, o sea, porque en el Hulk Hogan le pasa la estafeta a La Roca. Se podría decir, también hay un intermedio entre Steve Austin, que La Roca se la pasa a John Cena. ¿Y John Cena quién se la pasa actualmente? Actualmente no hay yo siento que no hay una estrella tan marcada como John Cena. Siento que en algún momento se va a ir moldeando obviamente esa figura, pero así de popular como John Cena, y aclaro que no estamos hablando de calidad luchística, obviamente. Sino de marketing. Sí, sino también, o sea, obviamente también estos luchadores tienen mucha habilidad pues en el ring, pero de calidad luchística obviamente pues en Estados Unidos se puede hablar también de otros luchadores, pero como fenómeno mundial, así como lo mencionas, creo que más bien como empresa está funcionando bien, pero como con un solo individuo de exprimirle el máximo, creo que no ha salido ese luchador, ese Cena o ese The Rock que en algún momento hubo. Fíjate que hablando del impacto de la lucha libre mexicana, pues hace poco sacaron, no hace poco, pues ya hace unos añitos, Nacho Libre, exacto, basada en Fray Tormenta, luchador que era padre, sacerdote de día, luchador de noche. Creo que llegó a oficiar algunas misas con máscara y se metió de luchador. ¿Por qué? Porque tenía un albergue y pues, mantener un albergue pues se ocupa dinero, y en la lucha libre fue un escaparate para él para lograr sacar a flote esa misión que tenía. De hecho sí, o sea, Fray Tormenta inclusive en un juego de pelea llamado Taken, que es famosísimo también de antaño. Actualmente creo que también ya han sacado nuevos títulos. Hay un luchador con cabeza de jaguar que la biografía es exactamente la de Fray Tormenta, de un luchador de la Ciudad de México, creo que sí, ¿no? Fray Tormenta de la Ciudad de México. Fray Tormenta, te buscamos en San Gobles, nunca nos falla, ¿eh? Pero fíjate, yo no entiendo por qué no hay un videojuego de lucha libre, pues, ¿eh? O sea, como que hace falta de lucha libre mexicana. Ajá. El último que hubo fue el de AAA Héroes del Ring,
creo que fue más o menos como en el 2010. Y sí, o sea, ya últimamente creo que no ha habido esa sinergia con alguna compañía, porque pues pues no, o sea, no han trabajado mucho esa parte, vaya. Fray Tormenta, su nombre es el padre Sergio Gutiérrez Benítez. Actualmente tiene 76 años y sigue oficiando algunas misas con su máscara, pues. Es alguien muy reconocido. Sí, en la 94 el videojuego de peleas en arcade llamado Tekken de la empresa Namco, que es el primer personaje mexicano llamado King, quien usa una máscara de jaguar, y ese luchador fue inspirado en dos luchadores de la vida real. Uno de ellos, Fray Tormenta, que habla pues de que tiene que luchar para acabar fondos para su orfanato. Sí, prácticamente toda una institución, pues. Sí, o sea, se refiere obviamente a la biografía de Fray Tormenta. Y sí, o sea, como te estoy diciendo, de que la ciencia ficción toma ese papel también importante, ya volviendo a lo que te estaba comentando de los años 50. Fíjate, un dato curioso, en el 91, una producción francesa se inspiró en Fray Tormenta para hacer una película llamada El hombre en la máscara de oro, protagonizada por Jean Reno. O sea que Fray Tormenta pues es un ícono por lo que representa también. Es que sí, o sea, al final de cuentas es un estandarte de una situación que se podría decir, más bien es de esas historias increíbles que tú no sabes cómo ocurrieron. Obviamente siempre vemos como en las películas alguien que asuma una doble identidad, alguien que trabaje de algo en el día y trabaje de otra cosa en la noche, como un superhéroe, y entonces esa historia de Fray Tormenta, lo que es algo alucinante, porque sí, porque es un héroe emergente, es un héroe que ocupa la sociedad, ¿no? Es un sacerdote que toma la máscara, que toma el traje de luchador para recaudar fondos a su orfanato. Y por eso yo creo que es una historia de esas que vale la pena ser mencionada. Él nació en San Agustín, en Hidalgo. De Hidalgo, de la zona conurbada, pues. Hidalgo, pues sí, igual, pues más o menos también, el santo también es, ¿no? Sí, es hidalguense, ¿no? También el santo. Sí, el santo es hidalguense. Y sí, o sea, por eso te digo que eso de Fray Tormenta es algo bastante alucinante. Y alucinante porque estaba leyendo ahí que más de 2,000 personas son atendidas en su albergue, o sea, tú a veces con una vida que logres sacar a flote, pues ya ganaste. A los 2,000 personas sacarlos a flote, o sea, más de 2,000 personas es digno de un reconocimiento, ¿no? Sí, claro, o sea, es una historia bastante bonita, y que inclusive tenemos pensado también hablar un poquito más a profundidad luego en un video acerca de Fray Tormenta que pronto saldrá. Vamos comentándote lo de las películas que se estrenaron más o menos por esos años para que encuentres una similitud de los años 50. El monstruo de la laguna, del 54, La cosa del otro mundo, del 51, The Thing of Another World, y el día que la Tierra se detuvo, también del 51, que siguen un claro patrón, o sea, que son monstruos alienígenas que son una amenaza para la humanidad, y entonces que alguien fungía como un salvador, pues se podría decir. Y entonces vamos a profundizar un poquito más en las películas grabadas en esos años. Ya vamos a meternos al terreno de la cinematografía de los 50, 60, 70, luchísticamente hablando. Y hay que mencionar que la primera película de luchadores conocida se llama La Bestia Magnífica, en donde hacen su aparición el Carbonario Galindo, el Bulldog
y el médico asesino. Que eran los rudos, exacto. Sí. Los rudos, ¿verdad? Sí, eran los rudos de esa época, junto con Blue Demon, ¿no? También. Blue Demon se puede decir que era rudo, Sí, y dicen que este es el primer antecedente que existe de una película interpretada por luchadores. Y a diferencia de la ciencia ficción, esta sí narraba un drama como era la pobreza y el llegar a ser un luchador profesional. Y entonces vamos a hablar un poquito más acerca del Santo, que en el año 58 filma 2 películas que se estrenan estrenadas, bueno, la primera, la de los cerebros del mal, que se estrena ese mismo año, en el 58, y el Santo contra los hombres infernales se estrena en el 61. Lo curioso es que estas historias son grabadas en Cuba, en plena revolución cubana, y días antes de que Fidel Castro tome el poder fueron sacadas en un ataúd como contrabando, porque se hacían motines ahí de que o cuando se salía de Cuba se investigaba de qué llevabas, pues, o sea, si filmaste algo acerca de lo que estaba pasando y todo eso, y pues te lo decomisaba luego el nuevo gobierno cubano. Y los tuvieron que sacar en ataúd. Sí, lo sacaron de un ataúd como contrabando. El ingenio. Sí, y dicen, y bueno, y estas enigmáticas producciones, como ya te lo comenté, son consideradas como joyas de bajo presupuesto en ciertos países de Europa, especialmente países pequeños como Estonia, Eslovenia, Eslovaquia. Fíjate que hablabas de La Bestia Magnífica de 1952, escrita y dirigida por Chano Urueta. Esa película, aparte que hablabas de los rudos, cuenta la historia de 2 amigos que se convierten en luchadores para dejar atrás la pobreza. Entonces era un escaparate, pues, o sea, pues había sigue habiendo humildad, y la lucha libre, pues la gente decía, pues ese luchador voy a tener fama, voy a tener dinero, y se metían en la lucha libre. Ese mismo año, en el 52, salió también El Enmascarado de Plata, y todos dicen, pues es una película del Santo. Pues no es del Santo, es del médico asesino, que era otro luchador de esa época. Sí. Sí, pues es que justo eso, de que el Santo hasta el 58, 6 años después, empieza a sacar películas. Y también podemos hablar del Santo contra el cerebro del mal. Sí, contra los cerebros del mal, y el Santo contra los hombres infernales. Luego también estas joyas de bajo presupuesto incluyen al Santo contra las mujeres vampiros del 62 y el Santo contra la invasión de los marcianos del 66. Y esto significa un boom en las películas de luchadores que se integran a nuevos luchadores a hacer producciones de esta índole. O sea, Blue Demon también en los 60, Blue Demon contra las Diabólicas, también Blue Demon contra... Tiene sus propias películas, al igual que Mil Máscaras, que el Huracán Ramírez. Sí, todos ellos tienen sus propias películas, contra los Diablos Infernales también en el 66. Fíjate que algo curioso, no sé, el luchador salía como tal, pero no era su voz. Había doblaje en la voz especial. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los productores no les gusta, como mi voz que está media fea o muy fea, a lo mejor no les gustaba la voz de los luchadores. Y si te fijas, el Santo siempre sale con una voz muy gruesa. Hola, ¿cómo estás? Entonces había un doblaje especial para ellos, no era su voz, ¿verdad? Que es como, no sé, un ejemplo bastante rápido lo que pasa en Star Wars con Darth Vader, que era un hombre muy grande el que sale como Darth Vader, pero no les gustaba la voz de él y lo toman por alguien que tiene la voz mucho más gruesa. Lo pasó como Milli Vanilli, ¿te acuerdas? El grupo de música. Unos cantaban y ellos bailaban, así más o menos. Pero bueno, eso es otra historia de otro costal, harina de otro costal. Sí. Y bueno, y entonces estas son como películas representativas del demonio azul. Y en el 69 empiezan más o menos como los crossovers, estas películas ya de donde sale más de un luchador junto, que se puede decir que es el Santo y Blue Demon contra los monstruos. Es como su primera producción
juntos, se podría decir. Y ya en el 72 ya cambia la cosa, ya no son 2, ya son 3. Ya se juntan a 1000 Máscaras. Ese se podría decir que es como la tripleta, el trío de los luchadores más reconocidos y más homenajeados de la historia de este país. Se podría decir que son los más representativos siempre. Cada uno significa algo diferente. El santo significa esa figura emblemática. Blue Demon con ese rudo excelente, ese excelente, se puede decir que hasta cierto punto villano, pero pues no tanto así. Y 1000 Máscaras, el éxito internacional. 1000 Máscaras, el hombre que triunfó en todo el mundo. De hecho, en Japón 1000 Máscaras, súper reconocidísimo, aparte de que en México. Y fue el primer mexicano en entrar al Salón de la Fama de la WWE también, 1000 Máscaras. Algo que tú dices, o sea, como de que creo que 1000 Máscaras no alcanzó a pelear ahí, pero fue tanto su reconocimiento. Pues es que era un luchador con un físico muy muy impresionante, o sea. Sí. Sí, era un luchador con un aparte un estilo de pelea muy atractivo. Y en los años 70, bueno, ya vamos a hablar acerca de que en el 72 se hace esta película con estos 3 hombres, y ya en los 70, pues Tinieblas y 1000 Máscaras ya toman la batuta como los que son los más rentables. Sí, los íconos del cine en México, de la televisión, pues. Y sí, o sea, también lo que envolvía mucho a Tinieblas era también esa palabra que estamos usando mucho, pero que es totalmente descriptible, como es el misticismo. Es el misticismo y un concepto como una figura oscura. El hijo de la oscuridad, ¿no? Como el príncipe de la oscuridad los diera. Sí, Tinieblas, y por eso está. Y Tinieblas Junior con el famoso Aluche. Sí, con Aluche, que ahorita ya es que bonito. Es que bonito. Es que bonito. Que es todo un personaje también de marketing, ¿no? Tiene sus máscaras, sus playeras, creo que sus calcetines. Siento que lo podría explotar todavía más, pero sí es un personaje que pues prepararle una campaña, tú que estás estudiando marketing, ¿verdad? O no. Hasta podría salir en la cajita feliz del que bonito, ¿no? Que siento que es alguien que tiene mucho punch en internet. Y que ha pegado mucho por los memes también, fíjate. Sí, por los memes, pero al final de cuentas ya ves cuántas camisas de memes no salen ahorita. O del mismo. Te regalé uno, ¿no? De Navidad, ¿no? Del gato, ¿de cuál era? Del gato, el que se pelea con la señora. De la mesa. Estaría bien, fíjate, hacer una buena campaña el que ahorita puedes. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Que puede ser una buena campaña, pero a lo mejor no tienen un buen stock de souvenirs, y es lo que los limita, a comparación de los Estados Unidos, que aquí a lo mejor se trabaja un stock de 10, 20 cosas, y en Estados Unidos se tienen hasta 1 millón de cajas de cereal, de monitos, de botones. Tiene el que salía con una manga de la WWE. Era John Cena también, ¿o quién era? John Cena salía con muñequeras. Había uno que salió con una manga. Jeff Hardy, ¿no era? Me acuerdo que hasta las famosas mangas se las vendían aquí. Sí, de Jeff Hardy. Era una manga negra, ¿no? Que se le ponía ahí. Sí, que era como las que usan los taxistas para no quemarse cuando van manejando, ¿no? Sí, era como su insignia, pues. Ándale. Y entonces hablamos esto como ya del final de la época dorada, de los 70 ya. Y pues yo ya hice mis conclusiones, y lo que quiero llegar en esto es que gracias a estar al día de los mexicanos en esos años, porque estuvieron en distintos medios de comunicación, estuvieron en los cómics, estuvieron en el radio, estuvieron en el cine, había en los periódicos, revistas especializadas de lucha libre. Yo nací en el 78 y me acuerdo que junto con mi hermano, con Marco, nos llevamos un año de diferencia, teníamos una vasta colección de revistas de lucha libre. Yo creo que no comíamos en la escuela por comprar cosas de lucha libre. Teníamos revistas y revistas que yo creo que mi mamá nos las tiró a la basura. Pero era una vasta colección de revistas,
teníamos máscaras, porque fíjate, aquí llegó a haber buenos espectáculos. Antes, bueno, que yo me acuerdo después, en Las Palmas, allá por el rumbo del Salatón, eran de esos sábados que había o básquetbol con limoneros o había voleibol con cocoteros en el Cinabol, y la gente después de que se acababa el básquet, el voleibol, bajaban caminando por toda la Camino Real, cruzaban la glorieta del DIF hasta el Salatón para llegar a Las Palmas, donde había lucha libre. Calle Morelos. Es por la calle Morelos, o sea, la famosa Arena de Las Palmas. Creo que ahorita es un taller mecánico, ¿no? De soldadura. Sí. Ajá, pero mucha gente le gustaba y había mucho luchador local. Te encontrabas al repartidor de agua, ¡ay, lo conozco! O al que llevaba Coca-Colas, así, o sea, mucha gente, pues había mucha participación local y traían una o dos luchas buenas, las estelares, pues las semifinales estelar. Después de Las Palmas se mudan a la Andrés Figueroa, a la cancha militar de frontenis y de básquetbol Andrés Figueroa, que se encuentra enfrente de la escuela tipo República Argentina. Ahí que me tocó ver al Vampiro Canadiense en su apogeo, me tocó ver al Mano Negra, ya venía grande, a luchadores que en los 80 y 90 marcaban pauta en el Pancracio Nacional. Y después de ahí se los llevaron a los socios, porque era un aforo más grande. A la Benito Juárez. A la Benito Juárez, por la Aldama, a los socios y al auditorio de la Unidad Morelos. Ya no ha tenido, o bueno, también uno pues ya deja de ser niño, ya le pierdes el interés o te ocupas en otras cosas. Pero fíjate que también aquí hubo un buen boom de luchadores locales. En el 2000, 2010, en el Almoloyan también llegó a haber lucha libre. Hubo un boom de los luchadores locales con el Mano Blanca, con el Terremoto, con el Chamaco Anguiano, con el Reyito de Colima, que eran unas luchas espectaculares. Me acuerdo cuando estábamos en la Secretaría de la Juventud y se impulsaban unas caravanas de servicios y terminaban con funciones de lucha libre con luchadores locales, pero que terminan en el ritmo de la gente. Sí es costoso traer una función o hacer una función para luchadores locales. ¿Por qué? Porque pues no tienen ring, hay que rentar ring, hay que montarlo, son gastitos, y a veces la gente pues no quiere pagar lo que debe ser por un buen espectáculo, pues, ¿eh? Pero lucha libre en Colima sí hay, se puede rescatar y es un buen escaparate pues para el desestrés de la gente, ¿eh? De aquí un saludo al Terremoto, al Chamaco Anguiano, al Mano Blanca, al Clarividente, Rayito de Colima y a todos los luchadores colimenses que le han batallado pues para tener su propio espacio y donde la gente lo reconozca, ¿eh? Sí, claro, o sea, es buscar ese escaparate obviamente en el que Emma, vamos promoviendo una. Sí, estaría bien. Sí, deja que pase lo de la pandemia pues, porque pues no se pueden hacer eventos masivos, ¿eh? Pero sí como un reconocimiento pues a aquellos luchadores que han hecho presencia en el Pancracio colimense, pues, ¿eh? Hay que recordar que Colima ha tenido varios luchadores que han impactado a nivel nacional. Uno de ellos, el famoso TNT, creo que falleció hace poco, TNT, de Tecomán. Me acuerdo que en su tiempo TNT salía en las luchas con una culebra enrollada. Y un día me acuerdo, platicaba el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, en paz descanse, platicaba, él era de Tecomán, que estaba viendo la lucha libre y sale el TNT y dice, mi vecino, ven por mi casa. Y que dice el locutor, el presentador, no, pues este luchador es tan alto, sale con culebras, que yo creo que debe ser de Siberia. Y suelta la carcajada él en su casa. Si supiera que vive aquí a la vuelta de mi casa. Pero eran esos luchadores impactantes. Creo que de TNT sería bueno rescatar. Le hicieron un homenaje en el Teatro Hidalgo y creo que hay un documental especial sobre el TNT. Ahorita te digo cómo se llamaba el TNT. Sí. ¿A ti qué te gustó? ¿O cómo fue tu primer lucha? ¿Qué te gustó de las luchas? ¿O cómo te enteraste de las luchas?
Pues fíjate que yo hace algunos años, aquí en México, por ejemplo, a mí que me llamaba mucho la atención por la manera de pelear muy, se puede decir, a la mexicana de los tiempos actuales, volador, acrobático, es el místico. Y entonces ya más o menos ahí como que fue lo que me empezó a gustar. Ya después empecé a ver mucha lucha libre estadounidense, mucho wrestling, porque también había muchos mexicanos que peleaban, bueno, no muchos, pero sí, siempre había mínimo un ícono mexicano que estuviera allá, ya se diga Rey Misterio, en tiempo reciente, no sé, Alberto del Río, que también es sobrino creo que de Mil Máscaras, por ejemplo, y actualmente también. Es verdad que te interrumpo, estaba leyendo, dice, a 2 o 3 caídas y sin límite de tiempo. Crean motel con temática de lucha libre. Es el de Tecomán. El de Tecomán, fíjate. Todo referente. Tiene poco que lo abrieron, ¿no? Sí, yo justo cuando salió vi la publicación. O sea que para los amantes de la lucha libre tienen un escaparate, pues, ¿verdad? Sí, para ir a Tecomán a ese motel, ¿eh? Para clavarla desde la tercera cueva. Ay, Carlos. Bueno, y entonces eso que mencionamos de las conclusiones, y también quisiera mencionar que sí, o sea, todo lo que hemos dicho se relaciona, tanto estabilidad económica, etcétera, un país más calmado, unos luchadores presentes en cómics, radio, cine, periódicos, juguetes, De todo. sí, y que entonces sí, entonces como te menciono, esto tiene que ver mucho con estos medios, y también con que el entretenimiento, ya dices, lucha libre, fútbol, boxeo, béisbol, empiezan a florecer en México también, a la par de todos, a la par de la lucha libre. Fíjate, el béisbol, el fútbol y el ciclismo, hay una buena trilogía de películas con el Resortes. Sí, El beisbolista, ¿qué? el fenómeno, el El fenómeno, el futbolista fenómeno, el ciclista fenómeno, algo así, no sé. Adalberto Martínez. Alberto Martínez, el Resortes, muy buenas películas, la verdad. Para pasar un rato agradable, pues, ¿ah? Sí, es que también es eso que mencionas de que la época del cine de oro en México. De hecho, bueno, cambiando de tema, cuando se filma el beisbolista fenómeno, pues México en ese tiempo estaba a la parte de grandes ligas, o sea, tenía buen béisbol de calidad. Yo creo que los Diablos en ese tiempo sí se daban su buen tiro con los Yankees Vinieron aquí con Grandes Ligas, y porque de aquí viajaban mucho a Cuba y a Sudamérica, entonces había mucho intercambio, pues. Ahorita no sé qué le habrá pasado al béisbol, o sea, Pues creció más el béisbol gringo, y el mexicano pues se fue haciendo más chiquito. Es que es difícil competir, obviamente, con la mercadotecnia estadounidense, y muchas veces con ese excelente manejo que tienen de sus ligas. Ajá. Ya dígase NBA, NFL, MLB, o sea, ellos son... Hay béisbol hasta en la sopa. Sí, o sea, igual aquí en México hay béisbol de mucha calidad, pero esos jugadores inclusive no llegan a debutar aquí en México, se van quedando. y prefieren irse a Estados Unidos, como es el caso de Julio Urias, por ejemplo. Julio Urias no debutó aquí en México y debutó directamente con los Dodgers de Los Ángeles. Pero sí, o sea, es eso lo que mencionamos de que Nos falta organización. Sí, falta obviamente mucha organización, y piensan que solo con enseñar el espectáculo es todo, y hay toda un proceso atrás de eso que hace mucho más grande, más vendible el espectáculo. Ahora sí que nos falta hambre para sobresalir. Sí, esa hambre que sí tienen las ligas importantes del mundo, digas el deporte que se diga, porque mira, ahorita que lo comentamos también, de que es lo mismo que le pasó a la lucha libre mexicana. O sea, las corporaciones... A mí me fue cayendo gorda, porque las luchas más importantes siempre terminaban con un foul, o sea, con un foul. Y dices, no, o sea, se estanca se acaba el espectáculo, pues, o sea, el referee se volteaba y foul. Obviamente, pues es un negocio, es un espectáculo,
Pero va demeritando, pues, o sea, lo que es la lucha libre, o sea, foul. Y eso no tiene que ver con la calidad de los atletas, de los luchadores actuales. Actualmente hay un montón de luchadores buenísimos mexicanos. Muchos se fueron ya para el otro lado, no solo WWE, también hay mucho mercado. Sí, pues. Impact Wrestling, Independiente, la All Elite Wrestling, que es nueva, donde ahorita está peleando Pentagon Junior, que un luchador bastante bueno, ¿Es el hijo de Octagon o es otro? No es otro. Pentagon. Sí, con King Phoenix También fíjate, Octagon fue de los últimos, Octagon y Atlantis, ¿se acuerdan que hicieron una película? Sí. Fueron de los últimos que hicieron películas, yo creo, ¿no? En el cine mexicano. Sí, creo que Octagon tuvo problemas con su marca y ya por eso ya no peleó. Creo. De hecho, se le quitó la máscara, ¿no? A un güey una vez en un evento de autógrafos. Ajá, que se hacía pasar por Octagon, Ajá. Y entonces, sí, o sea, es lo que yo digo, de que ese manejo de marca que existe en Estados Unidos, y no solo en WWE, sino en todas las empresas que existen, como ya dije, Impact Wrestling, All Elite Wrestling, el mismo King of Honor, creo que es. No, Ring of Honor, que también es otra empresa ahí bastante reconocida en Estados Unidos. Y inclusive también en Japón, o sea, también el mexicano prefiere irse a Japón con una... Es que ganan más también, Sí. ganan en yenes. Sí, no, y también mucho tiene que ver con que es un estilo de vida mucho mejor, o sea, Sí. o sea, no es por desmeritar a México, Ajá. pero creo que la tranquilidad de un país como Japón y también obviamente ganar en lo que ganas allá y también en Estados Unidos no te lo brindan aquí. Ahora sí que son candil de la calle y escribir en su casa. ¿No? Sí. ¿Cómo va? Así, candil de la calle. Ya estoy como ¿quién? El Chapulín Colorado, que cambiaba los refranes, ¿verdad? Pero bueno, la lucha libre, todo lo que conlleva, es un arte, es un espectáculo, es un estilo de vida. Esperemos que se retome eso que pasaba en los 50, en los 60, en la época dorada. Que sean esos ídolos emergentes de los niños, esos ídolos que tanto han faltado. Que por ejemplo es algo nuevo como el doctor, el enfermero, que ya tuvo el doctor Wagner, el doctor asesino. Esos héroes que nos hacen falta, pues que hacen falta, que inspiren, que motiven a la niñez, a la juventud mexicana, ¿no? Sí, mucho tiene que ver, como ya dijimos, de ese manejo de marca que no se ha hecho adecuadamente, porque creo que talento hay mucho, como bien dijimos, o sea, si hay mexicanos triunfando del otro lado, obviamente es porque hay talento, no es que no haya. Y y así es, o sea, al final de cuentas todavía los mexicanos que están triunfando allá se lo han ganado pues porque tienen talento y porque allá en Estados Unidos y en Japón se ha sabido manejar de una mejor manera también. Y mucho tiene que ver también con eso de que no actualmente no está tan involucrado el luchador en la cultura popular como hace años, y eso creo que no supieron cómo evolucionarlo, pues cómo adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de apreciar la lucha libre. Yo creo que para hablar de lucha libre ocuparíamos no un programa, ocuparíamos toda una serie. Por ahí una serie de los 80s, un documental narrado por Carlos Monsiváis, que era un apasionado de la lucha libre y que fue una producción, creo que de televisión española. Se lo recomiendo, búsquenlo en internet. Entonces es un buen documental de lo que representa la lucha libre en la cultura mexicana. Sí, muy interesante ese documental de Carlos Monsiváis, y pues creo que sería todo de este episodio. Estoy bastante agradecido que estés aquí. Gracias, ahijado. Y yo creo que ya pasando, Dios mediante, esta pandemia, a ver si organizamos una lucha libre con gente de Colima
para revivir ese espectáculo, esa pasión que se vivía en los 80, en Las Palmas, en la Almoloyan, en la Juárez, en la Andrés Figueroa. Ahora sí que una lucha para festejar que salimos de la pandemia, ¿eh? Sí, claro, sería algo espectacular, pues en ese sentido creo que a más de uno le gustaría eso. Y también pues sí, o sea, apoyar también el talento local es importante para que siga creciendo, y creo que en un futuro también estamos interesados en contactar a algunos para hacer entrevistas, hacer algún otro capítulo del podcast, Revivir anécdotas. revivir anécdotas con ellos para que nos cuenten cosas muy interesantes. Pues nos vemos. Gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, soy Jaime Medrano de Revista Mac Deportes. Nos vemos. Hasta luego. Chao.